¿Qué les parece si oramos, hermano? Vamos a orar, vamos a orar. Señor bendito, gracias Padre, porque estamos otra vez en este recinto, Señor, cómodos, apaciguados, Señor, tranquilos, esperando, Señor, que tú nos hables a través de este material, tratando de ver tus huellas, Señor, a través de la historia de la iglesia. Esas huellas que tú has plantado a través de los siglos, formada por los hombres y mujeres que tuvieron temor a Dios, que buscaron tu rostro, Señor, que sacrificaron sus vidas aún hasta la muerte, Señor. Ayúdanos a entender, Padre, las cosas que hicieron bien y a discernir las cosas que también hicieron mal, Señor, y que podamos tomar una posición para imitar aquello que es digno de imitar y rechazar aquello que no te honra, no te glorifica, que no está de acuerdo a tu palabra. Te ruego, Señor, te ruego, Padre, que podamos ver esto de material, esta información desde ese punto de vista, Padre. Y que podamos, entre todos, Señor, reconocer tus verdades de tu pueblo, de ese remanente fiel que has tenido a través de los años hasta este momento, Padre. Y lo más hermoso, Señor, es que nosotros somos parte de ese remanente. Somos parte de tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. En Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Nos quedamos con Nos quedamos con el movimiento monástico. Y veíamos que hubo dos importantes monjes que contribuyeron contribuyeron de una manera importante al movimiento monástico. ¿Se acuerdan que el anterior fue Jerónimo? ¿Se acuerdan? Jerónimo, que tuvo una influencia fuerte dentro de la iglesia cristiana porque fue el primero que tradujo la Biblia de los idiomas originales, que eran el hebreo y el griego. Lo tradujo al idioma común de aquel tiempo, que era el latín. Y su Biblia se llama la Vulgata Latina, Jerónimo. Y él resolvió su problema de pasiones sexuales, de ese deseo fuerte de sexual a través de estudiar el hebreo. Así que si tienen ese problema, hermanos, ya saben qué tienen que hacer. Estudien el hebreo y verán que se van a calmar un poco. Entonces, Jerónimo es parte de los padres de la iglesia. El otro fue Benito de Nurcia, o San Benito, y veíamos que él, otro importante personaje dentro de la vida monástica, pero más que todo porque él le dio orden y le dio estructura a la vida monástica, ¿no? Él escribió la Santa Regla, y a raíz de eso él pues fundó la orden de los benedictinos, muy famosos porque ellos, una de sus fuentes de ingreso es producir vino. Entonces el brandy benedictino, que le llaman BB, el BB, es muy famoso y de muy buena calidad, ¿verdad? Yo nunca lo he probado, así que no sé si alguno de la audiencia lo haya probado, pero ellos hacen un brandy muy buena calidad. ¿Los huevos? ¿Los huevos? ¿Los benedictinos de ahí provienen también? No sé. Sí. Nada que ver con el rompope, hermano. Sí. No sé si
si vayamos a ver por qué a los santos se les dice que son de las causas no sé qué y así. Porque San Benito es el santo de los que viajan, ¿no? De los que manejan o de los ¿tiene no sé. alguna razón? Sí, de la no antigüedad sé que- qué ministerio tengan. No lo tengo eso. No va a ser parte de lo que vamos a hablar. Es que en una película salió, entonces, Ok. ¿cómo sale? O sea, ¿de dónde surge que sea Que no es San Cristóbal de los de los que viajeros. cabalgan? Eso Esos son de caballo. los de a Ah, caballo. ok. Pues, Pero yo veo que lo ponen ok. en los tableros. bueno, sus nombres eran Benito de Nurcia, pero es más conocido si ustedes googlean San Benito, pues sale. Estas son pinturas, pero no son retratos de ellos. ¿Verdad? No crean que así era. Son pinturas de algún autor de siglos después. Entonces, Pero es que también existe el retrato pintado. Entonces posiblemente ¿verdad? Pero no sé si porque si ustedes también googlean imágenes de San Benito salen muchos. y de todo tipo, ¿verdad? Güeros, prietos, pelo rizado, pelones, o sea, de todo. Entonces, realmente no se sabe. Lo importante es que estos monjes tratan de llevar una vida piadosa, de obediencia, casta, de trabajo y de pobreza. Y quiero tocar brevemente, veíamos todo esto, que la vez pasada quieren darle significado a los monjes de la fe y la vida cristiana, a medida que los cristianos se separan o se asocian cada vez más bien con el imperio romano, ¿verdad? Entonces los monjes rechazan eso y se separan, primero los ermitaños y luego después con los monasterios, ¿no? Eso era lo que veíamos la clase pasada, pero quiero comentar así brevemente algunas de las reglas de San Benito y quiero comentarlo para que vean qué es lo que tiene, que si tiene esto algo en común con nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, reglas de alimentación, ¿verdad? Hay que comer 2 veces, no creo, ¿verdad? Nosotros comemos 3 veces y platos cocidos y uno de legumbres. Bueno, eso no tiene nada que ver, un litro de vino pues es leche o coca, ¿verdad? Pero reglas de descanso, los monjes deberán de dormir de 6 a 8 horas en un lecho, una almohada y una hamaca. Permanencia, el monje ha de permanecer el resto de su vida en el mismo monasterio, el monje ha de obedecer el abad sin demora, de buen agrado, sin quejas y murmuraciones. El abad es la autoridad del monasterio ayudado por los decanos. Reglas de disciplina, el monje que incurre en una falta será amonestado secretamente por los decanos, si continúa su pecado será amonestado a todos, si continúa su falta será excomulgado, si persiste será azotado. Si el monje se arrepiente será recibido hasta 3 veces. Reglas de trabajo, han de trabajar sin turnarse en las diferentes ocupaciones del ministerio. La distribución de las tareas ha de tomar en cuenta la condición de los enfermos, ancianos y niños. Otro ejemplo, los monjes reciben el mismo trato y privilegio, todos, desde el más rico, el más pobre, el más joven, el más anciano. Todas las pertenencias del monasterio son de la comunidad. Y luego se orará 7 veces al día y en la noche. Durante esas reuniones de oración se recitaban los salmos de memoria, se leían otras porciones de la escritura, todos los salmos se recitaban cada semana de memoria. Entonces aquí hay unas cosas en común, podemos ver, ¿verdad? De hecho yo tuve que hacer un ensayo sobre esto aplicado a la vida cristiana y cuáles eran las diferencias y cuáles las cosas que yo veía como cosas comunes. Y me traje un extracto de ese ensayo y lo hice en la clase, cuando tomé esta clase. Y por ejemplo las reglas de disciplina, es el proceso de Mateo 16, 18, ¿verdad? Mateo 18, es el proceso de Mateo 18, esto es totalmente bíblico, salvo las azotes, ¿verdad? Eso sí, pero lo demás sí, primero se le confronta individual y luego después ante 2 o 3 testigos y luego después ante toda la congregación. En cuanto a la obediencia, esto a lo mejor ustedes no estarán de acuerdo conmigo, pero yo le vi cierta terreno común cuando decimos que debemos de sujetarnos en Hebreos dice que debemos de sujetarlos a los pastores también, eso es bíblico. También aquí decían que se deben, aunque no dice la Biblia que debe ser de buen grado, sin quejas y murmuraciones, pero debemos de sujetarnos a los pastores, a nuestros líderes, es bíblico. Otra cosa que yo vi en común es las reglas de trabajo.
Porque dice la Biblia que el que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Entonces el que no trabaje, que no coma, es algo bíblico totalmente. Entonces esto también tiene un terreno común. Lo de la oración y el culto, aunque la Biblia no especifica que debemos de orar determinado número de veces durante el día, como aquí lo hacían 7 veces, pero sí se nos dice que debemos de orar constantemente, ¿verdad? Constantemente, orar sin cesar, como dice en Tesalonicenses. Y no solamente debemos de leer las escrituras, sino también se nos exhorta que debemos de memorizar las escrituras. Ahí en Josué 1.8 ahí nos lo dice, y también en Deuteronomio 6. Y las reglas de igualdad, eso también es terreno común, ¿verdad? Porque dice la escritura que no debemos de hacer acepción de personas, ¿verdad? Todos somos iguales en la iglesia del Señor. Entonces, les quise compartir esto para que, vuelvo al punto, no quiero que seamos tan críticos con estos personajes, porque ellos trabajaron con lo que tenían en sus manos, ¿verdad? Entonces sí es cierto que algunos cometieron errores, y lo vamos a ver más al final, pero muchos de ellos eran cristianos, y los vamos a ver ahí en el cielo, ¿verdad? Los vamos a ver, no todos, ¿verdad? Como tampoco en esta iglesia no todos irán al cielo, sino aquellos que han tenido un encuentro con el Señor y han sido lavados por la sangre de Cristo. Entonces, esto es importante. Quise recalcar esto porque ahí podemos ver terrenos comunes con ellos. Y le comentaba también en las clases pasadas, yo creo que tendríamos más comunión con ellos ahorita que en una iglesia donde se enseña la teología de la liberalidad, ¿no? De que ya, de los liberales más bien, eso es, la liberalidad es otra cosa. Los liberales donde ya no creen en Cristo resucitado, ya no creen en que Cristo fue un personaje histórico, ya no creen en el nacimiento virginal, creen en un Dios, creen en un Cristo filósofo, etc. Pero no creen en la inerrancia de las escrituras. Y ellos se llaman cristianos, se llaman iglesias cristianas, pero ya no tenemos nada en común con ellos. Nosotros teníamos mucho en común, y sobre todo en lo fundamental. Entonces nada más quería comentar eso. Entonces estamos viendo, hermanos, esta era, la era del cristianismo imperial. ¿Por qué le llamamos imperial? Porque es el momento en que el cristianismo se convierte en la religión oficial, ¿verdad? ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? Pues lo que sucede durante esta era es que el emperador es la cabeza de la iglesia. También se define la doctrina ortodoxa de Jesucristo. Y acuérdense que una de las cosas que nosotros tenemos que entender, y que comentábamos la vez pasada, son algunas doctrinas que son un misterio para la iglesia y para cualquier cristiano. Y una de esas eran 3, si ustedes lo pueden recordar. Una, la doctrina de la Trinidad, que es un misterio para nosotros, no lo podemos explicar. La otra doctrina es la doctrina de Jesucristo Dios, Jesucristo hombre. Es otro misterio, no lo podemos explicar, no lo podemos entender. Es difícil que podamos captar esas doctrinas. Y la otra, tercera doctrina que se enseña también en la Biblia, es sobre la predestinación y el libre albedrío. ¿Cómo es que esas dos condiciones que enseña la Biblia pueden tener terreno en común, pero la Biblia los enseña las dos doctrinas? Entonces una de las cosas que se habló mucho es sobre la doctrina ortodoxa de Jesucristo, la verdadera. Cuando hablo de ortodoxa es la verdadera, la fundamental, la bíblica, ¿verdad? ¿Y qué era? Jesucristo es Dios, Jesucristo es hombre 100%, y a raíz de eso hubo 4 concilios en ese tiempo, ¿se acuerdan? El concilio de Nicea, donde se ataca el arrianismo; el concilio de Constantinopla, donde se ataca lo que decía Apolinar; el concilio de Éfeso, de Nestoriano; y el concilio de Calcedonia, de Eutico. Eso es lo que vimos la vez pasada. Entonces estos 4 concilios son muy importantes porque definen
la doctrina fundamental de la iglesia a partir de ahí. Lo pusieron por escrito. Entonces, y la razón es que porque mucha gente no sabía leer, no sabía escribir, entonces recitaban los credos, de ahí salieron los credos. ¿Se acuerdan que comentamos, ya vimos el credo apostólico, el credo niceno, que salieron de estos concilios? Todos esos concilios se agrupaban los obispos y hablaban sobre estos temas, ¿verdad? Sobre todo porque había amenazas de la doctrina que estaban acechando a la iglesia. También vimos lo de los monasterios, vimos que eran cristianos temerosos de Dios, que trataban de buscar una relación con Dios y se apartan para mantener su relación con Dios, se apartan de la sociedad. Aparecen los ermitaños y luego los monasterios, y durante este tiempo es cuando se mantiene la verdad de las escrituras a través de los siglos. A los monjes les debemos la Biblia que tienen ustedes enfrente, a ellos les debemos el que se haya preservado la Biblia, a los monjes, porque ellos la copiaron, la estudiaron, los pergaminos que se iban haciendo viejos y se estaban destruyendo, volvían a copiar, y ellos preservaron las escrituras por mucho tiempo. Durante el tiempo, sobre todo en el tiempo de la persecución, que como era ilegal ser cristiano, todos los libros se quemaban, todos los libros cristianos, y estamos hablando de evangelios, de libros y cartas. Entonces los monjes durante ese tiempo ellos preservaron las escrituras. Entonces, hermanos, llevamos 3 características. Ahora vamos a ver otra característica de esta era. Estamos hablando de el cristianismo imperial. El anterior fue el cristianismo donde vimos la era de la iglesia católica, ¿no? El tiempo en que por única vez la iglesia estuvo unida doctrinalmente, en comunión, durante el 70 hasta el 312. Ahora estamos viendo lo que es la era del cristianismo imperial, donde se decreta que el cristianismo es el cristianismo oficial. Acuérdense que Decio, el emperador Decio, saca un edicto poco antes de morir y dice: ya no vamos a perseguir a los cristianos, ya no es ilegal ser cristiano. Cuando Constantino se convierte, él saca otro edicto y dice: no solamente no vamos a perseguir a los cristianos, sino que ahora el cristianismo es la religión del imperio. Y más adelante lo veíamos, Teodosio no solamente dijo, no solamente es el cristianismo la religión del imperio, sino que es ilegal ser pagano. Entonces, si se fijan, en un vuelco de 30, 40 años, éramos perseguidos y ahora disfrutamos de los privilegios de ser cristianos, ¿verdad? Es más, los paganos a la hoguera, a los leones, ¿verdad? Así era la situación. Y discúlpenme pero ya me dio calor. Entonces, otra característica, vamos a ver 3 características importantes y quiero voy a tomar un poco de tiempo para ver este personaje, que es el personaje más famoso de esta era. Si usted hablara del fútbol mexicano y no dijera nada sobre las Chivas o el América, es como si no supiera nada del fútbol americano, del mexicano. De los Santos tampoco, el Cruz Azul menos. Pero hablar del fútbol mexicano y no hablar del América y de las Chivas es no conocer el fútbol mexicano. Así, hablar de esta época y no hablar sobre este personaje es no conocer lo que sucedió en este tiempo. Este personaje es uno de los personajes más influyentes e importantes que ha tenido la iglesia en 20 siglos. Se pueden contar entre los más influyentes, al lado de Calvino, al lado de Martín Lutero, al lado de Billy Graham, a ese nivel.
con ese impacto dentro de la iglesia, y lo vamos a ver por qué, ¿verdad? Él estaba, si se tuviera que hacer una película sobre Agustín de Hipona. ¿Hay películas? ¿Sí hay? Sí hay. Bueno, una película realmente apegada a su vida tendría que ser una película con una trilogía. no, categorizada en R o triple X, ¿verdad? Porque era tremendo este señor. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Perdón, ¿es el de la página 80, Max? ¿Del libro amarillo? 117. Sí, página 80, sí, aquí está, página 80. Ok, el blanco no sé. 117. Ya lo vendí. 117. Ok, muy bien, hermanos. Entonces, es el, junto con Ambrosio, junto con Jerónimo y junto con Gregorio el Grande, Agustín de Hipona es de los 4 padres de la iglesia. Está considerado entre los 4 padres de la iglesia que se consideran dentro de la iglesia católica, ¿verdad? Jerónimo, Agustín, Gregorio el Grande y Ambrosio, que fue el obispo de Milán. Ambrosio y Agustín fueron contemporáneos. Lo interesante es que de esos cuatro, todos ellos empezaron dentro de la iglesia con vidas muy piadosas, con vidas muy consagradas al Señor. De hecho, 2 de ellos, de esos 4, 2 de ellos fueron monjes o eran monjes o venían de un monasterio. Agustín no. Agustín no venía de un monje ni tenía una vida piadosa. Y básicamente es porque le gustaba el sexo y mucho el sexo, ¿verdad? Y ahorita lo vemos, ¿verdad? Tenía una madre cristiana devota que oraba todos los días por Agustín para que se convirtiera. Su padre no era creyente, sin embargo vieron en él cualidades importantes, una inteligencia sobrenatural, le dieron educación y estuvo ahí en Cartago, al norte de África. Él era del norte de África y allí estudió. Entonces, el mayor teólogo durante 16 siglos, es el mayor teólogo de la historia de la iglesia. Para que se den una idea, Juan Calvino, un gran teólogo de la Reforma Protestante, si ustedes han leído los libros de Juan Calvino, mucho de lo que nosotros creemos fue desarrollado, la teología de Juan Calvino fue, lo que nosotros creemos es desarrollado por Calvino. Él no era calvinista, y existe la doctrina calvinista, ¿verdad? Y siempre hacemos diferencia entre tú eres arminiano o eres calvinista dentro de los grupos protestantes. Tú eres arminiano o tú eres calvinista. Más adelante lo vamos a explicar para los que no sepan. Y hay iglesias que dicen, no, pues nosotros somos calvinistas, nosotros somos arminianos. Nosotros como iglesia, si usted no sabía, somos calvinistas. No 100%, y lo vamos a explicar después, pero somos calvinistas en nuestra creencia. Pues Calvino no era calvinista, él era agustiniano, ¿verdad? Porque sus ideas las sacó de Agustín. Martín Lutero escribió un comentario sobre la carta de los Romanos y él cita 100 veces a Agustín, los escritos de Agustín en ese comentario, 100 veces. De tal manera que Agustín y Martín Lutero, mucho de su doctrina y de su apertura, de lo que ellos entendieron de cómo debería ser el Evangelio, fue a raíz de que ellos leyeron los escritos de Agustín. ¿Qué pasó? Vemos que ahí hay una diferencia de 1000 años casi. ¿Qué pasó? ¿Por qué se perdió eso? No sabemos. Algo interesante, hay que preguntarle al Señor cuando lleguemos ahí. Entonces, se considera uno de los padres de la iglesia, lo vimos, Ambrosio, Agustín, Jerónimo de la Vulgata Latina, Gregorio el Grande, y creía él que el cristianismo era infantil, de un Dios del pecado,
que creía que si eras pecador te ibas a ir al infierno, y él sentía que eso eran leyendas, ¿verdad? Entonces lo que hace él es se une a Maní, un líder espiritual del siglo III, y él hablaba sobre las fuerzas del bien y el mal, y que estas fuerzas del bien y el mal que hay en el mundo compiten para tener el control. Entonces él se agrega a esta secta, y pues ahí anduvo durante algunos años, ¿verdad? Entonces, otra cosa que vemos de Agustín de Hipona es que aquí están los padres de la iglesia. Este es ¿cómo se llama? Que son cuatro. Tetra. ¿Tetra qué? Pero es que tiene un término cuando son 4 cuadros. Bueno, ahí Virginia ahorita se acuerda. Ella es la pintora. Ahí están los 4 padres de la iglesia. No sé, creo que este es Agustín. Bueno, se fue a Roma porque estaba como Jerónimo, tenía un problema sexual, ¿verdad? Le gustaban las mujeres y mucho, ¿verdad? Entonces dijo, pues allá hay más mujeres y más sexo. Se fue para Roma. Tenía era un joven, ya había terminado su escuela, muy brillante, de tal manera que a los 19 años se convierte en maestro de la Universidad de Roma en la materia de la retórica, de la comunicación retórica, la manera de hablar, de discutir, de presentar una idea, no tanto si la idea es buena o mala, sino la manera en que tú la expresas. Le encantaba eso, ¿verdad? Era abogado, y él ya a esa edad ya da clases. Muy brillante Agustín, sin embargo todavía no conoce al Señor ahí, ¿verdad? Para cuando ya tenía 29 años ya había pasado por varios amantes, y de hecho tuvo una concubina, procreó un hijo con ella, pero era muy promiscuo, bastante promiscuo. No sabía hebreo entonces. No sabía hebreo. Es interesante, hermanos, que cómo es que el Señor utiliza su soberanía, utiliza gente que no daría uno ni 3 cacahuates por ellos, si los hubiera conocido uno antes del Señor. Yo creo que muchos de nosotros estamos allí, ¿verdad? Ni 3 cacahuates se hubieran dado por nosotros, ¿verdad? Deja el maniquismo y se va con una filosofía del neoplatonismo, que era una doctrina combinada con disciplina, ¿verdad? Que hablaba más que todo sobre que para encontrar a ese Dios o a ese uno inefable, a ese uno indescriptible, a través del estudio, del conocimiento y a través de unas experiencias místicas. Entonces él se une a ellos, y entonces se le ve su necesidad de la búsqueda de Dios, ¿verdad? Aquí y allá, en las pasiones, en la filosofía, en la educación, en la retórica, y tiene cómo el Señor lo va acorralando, y escucha de Ambrosio, el otro padre de la iglesia. Ambrosio era el obispo de Milán, sabía que era un excelente expositor y un orador extraordinario. De hecho, por eso se le conocía a Ambrosio. Entonces Agustín oye de él y dice, yo quiero ir a verlo. Entonces fue a escuchar a Ambrosio, y al estar escuchando a Ambrosio, y de repente ya no está escuchando su técnica, sino está escuchando el mensaje de Dios. Y Ambrosio era muy bueno para presentar el Evangelio, no solamente desde el punto de vista básico de lo que es las buenas nuevas, sino que lo presentaba también de una manera razonada. ¿Se acuerdan que veíamos que muchos apologistas esto hacían, ¿verdad? Presentaban el cristianismo como una verdad razonada. Entonces, porque nuestra fe debe ser una fe razonada, no debe estar separada de nuestra mente. Entonces, de repente ya se da
cuenta que sus preguntas sobre el mal, una de las cosas que más cuestionaba Agustín era ¿por qué? Y les pregunto si ustedes se han hecho esta pregunta o si se lo hicieron antes de Cristo o si la han escuchado por ahí. ¿Por qué hay sufrimiento y maldad si es que hay un Dios soberano y un Dios de amor? Por eso él rechazaba el cristianismo, no podía compaginar esas dos ideas. Si Dios es soberano y Él es todopoderoso, ¿por qué es que tenemos maldad, tenemos sufrimiento en el mundo? Pero esa respuesta la encontró en Ambrosio. Ambrosio presenta el origen de la maldad, le explica a través de las Escrituras. Y de tal manera que Agustín se da cuenta que sus filosofías están equivocadas, lo que había estado persiguiendo durante tanto tiempo está totalmente equivocado y está convencido de lo que había seguido, el maniqueísmo y el neoplatonicismo no eran la verdad, y entró en un punto de desesperación, ¿verdad? Supo que lo que había estado siguiendo no era verdad, y lo que estaba Ambrosio predicando, eso era la verdad. Lo entendió. Y no sé si ustedes tuvieron esa experiencia, hermanos, pero hay gente que entiende el Evangelio, sabe que Cristo es Dios, sabe que Cristo vino a morir por sus pecados, sabe que Cristo es el único mediador, sabe que Cristo es la verdad, el camino, sabe que no hay otro debajo del cielo que nos pueda conducir al Padre. Sin embargo, no se entregan a Cristo, no aceptan eso, o sea, no dan el paso de arrepentimiento y de fe. Lo entienden perfectamente, razonadamente, y eso es lo que le estaba pasando a Agustín. Él todavía no se convierte, y entendió que él estaba equivocado, lo que había seguido, lo que le habían enseñado, pero no se convierte todavía. ¿Y saben por qué no se convierte? Porque él no quería renunciar a su carrera como maestro de retórica y a todas sus ambiciones, y también no quería soltar a las muchachas, a las mujeres, ¿verdad? No quería. Y todo eso está escrito, hermanos, en un libro que él escribió que se llama Confesiones. Fue el primero de los primeros que escribe su vida cristiana y su testimonio. Todo esto sale de allí, sale de cómo él explica lo que él escuchó, lo que él vivió, lo que él había vivido, y por qué no se entrega a Cristo en ese momento. No son conjeturas de historiadores, sino que es el testimonio directo de él en su libro, ¿verdad? Entonces, fíjense cómo va desarrollándose la vida de Agustín. Y un día, un caso, esto lo explica él en su libro. Un día él está leyendo el libro de Romanos, ahí en el patio o ahí en un jardín, y luego termina de leerlo, y luego después escucha a una niña que se está en un columpio que dice: levántalo y lee, levántalo y lee, levántalo y lee. Cada vez que hacía esto la niña, levántalo y lee, levántalo y lee, levántalo y lee. Y eso escucha. Él lo ve como una señal de Dios. Hasta ahorita nadie, no se explica a la gente por qué la niña estaba diciendo eso cuando se columpiaba allí. Pero él dice: Dios me quiere decir algo. Entonces vuelve a recoger la carta y abre la carta en Romanos 13 y lee esos dos versículos. ¿Alguien que nos pueda leer, hermanos? A ver, que nos pueda leer aquí fuerte a todos. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, a través de la prédica de Ambrosio, de la presentación del Evangelio de Ambrosio, de la voz infantil de una niña que se mecía en un columpio que le decía: levántalo y lee, levántalo y lee, levántalo y lee, se levanta
abre el rollo, no eran libros como los que tenemos aquí, abre el rollo de Romanos y lee este versículo donde dice, deja los placeres de la carne, ¿no?, sino vestidos de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento Él se convierte. En ese momento Él se convierte. Y yo creo que cada uno de nosotros podemos dar testimonio de cómo nos convertimos al Señor. Algunos de una manera, algunos de otra manera, ¿no? Y yo les he platicado mi testimonio, cómo es que yo entendí, realmente me cayó el 20 de que yo necesitaba a Cristo hasta que no me dijeron, Cristo ya viene y tú no te has entregado a Cristo. Y no lo hice por temor, sino porque dije, yo quiero estar con Cristo por la eternidad. Y eso fue la última, como dicen los americanos, la última paja que quebró al camello, ¿verdad? Ese versículo para mí fue lo que me llevó a tomar una decisión por Cristo. Y este versículo, que ustedes dirían, ¿este versículo qué tiene que ver con la predicación del Evangelio? Nada. Pero cómo es el Señor soberano y cómo de una manera misteriosa obra en cada uno de nosotros para llevarnos a los pies de Jesucristo, ¿cierto o no? Entonces ese fue el caso de Agustín. A partir de allí su vida cambia, toma un giro totalmente y empieza a servir al Señor, ¿verdad? Y la verdad es que se empezó a estudiar las Escrituras, y a través del estudio profundo, continuo de las Escrituras, y dado los dones y los talentos que Dios le había dado, se convierte en el teólogo más famoso de los primeros 16 siglos. Increíble, increíble. Ni antes ni 1000 años después hubo un teólogo tan importante como fue el caso de Agustín de Hipona. Increíble, ¿verdad? Como Dios, vemos aquí los pasos de Dios, ¿verdad? Y no queremos decir que él era un hombre perfecto en su vida moral, ni tampoco en su doctrina, pero podemos ver cómo Dios está usando, tejiendo la historia para que eventualmente nosotros aquí pudiéramos haber escuchado el Evangelio hoy en nuestra era, en el siglo XXI, ¿verdad? Y tal vez nunca hubiéramos oído de él, hermanos, si no es que porque había varias doctrinas herejes en ese tiempo que él se puso a estudiar las Escrituras para poderlas contrarrestar. Y empezó a estudiar y escribir algunos ensayos doctrinales, bíblicos, para poder contrarrestar lo que ellos hablaban, ¿verdad? Entonces, tenía 32 años cuando se convierte, ¿verdad? Todavía joven, ¿verdad? Digo, dado que la edad que yo tengo, pues era un chaval, ¿no? Entonces, aquí vemos esta pintura es Agustín de Hipona defendiendo la palabra de Dios contra las herejías que se veían en ese tiempo. Y la primera herejía, que era el donatismo, iniciado por Donato, obispo de Cartago. Sí, seguimos viendo, hermanos, herejías o desviaciones doctrinales de lo que la palabra predica, lo que la palabra dice. Y Donato decía que era imposible administrar los sacramentos si el sacerdote era pecador o tuviera pecado obvios. Tenía que tener una vida intachable, de otra manera él no podía impartir los sacramentos, ¿verdad? Agustín lo rechaza y dice que no es cierto. Todos somos pecadores, que ahorita vamos a ver. Y también decía Donato que los pecadores no pueden ser miembros de la iglesia, algo que ya habíamos visto anteriormente, ¿verdad? Que solamente la gente santa podría aceptarse dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que también él refutó fue el Pelagio, donde decía que venimos al mundo completamente libres para pecar y para no pecar.
no existe el pecado original, ni existe una naturaleza pecaminosa en el ser humano que lo obligue a pecar. Por primera vez en la historia de la iglesia se habla del pecado original. Nosotros lo entendemos y lo escuchamos y lo hemos escuchado desde que estábamos pequeños, ¿verdad? El pecado original, el pecado original. En aquel tiempo nunca se había hablado del pecado original hasta que Agustín lo sacó, el pecado original. Y a ver si me pueden conseguir un crayón por ahí, alguien que traiga un crayón entre sus curiosidades, ¿verdad? Tercaña sí decía. Sí, ¿verdad? Pero quiero compartir con ustedes algo que él decía, muy importante. Aquí está. Gracias. Gracias. Él decía que cuando Adán y Eva estaban en el Edén, tenían la capacidad de no pecar. Pueden no pecar. Cuando Adán y Eva pecan y son expulsados del Edén, que es nuestra condición. No podemos dejar de pecar porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Él decía, antes de Adán, el hombre podía no pecar. Escogió pecar, pero podía no pecar. Pelagio decía, no es cierto, el hombre tiene la capacidad de no pecar a través de la autodisciplina, a través de las disciplinas espirituales. Y decía Agustín, no, el hombre no puede dejar de pecar, porque eso lo veía en las escrituras y lo había visto en su vida y lo veía en todos lados, ¿verdad? Este fue un monje inglés muy famoso de ese tiempo. Cuando estemos en el cielo, decía, no vamos a poder pecar, no tendremos la capacidad de pecar. Era lo que decía Agustín. Todo esto es todo un tratado teológico para refutar lo que decía Pelagio. Y a raíz de eso, en esta etapa él dice, a raíz de que el hombre pecó, hay pecado original. Interesante, ¿no? Interesante lo que él dice y cómo lo puede poner él de una manera razonada y lógica, la condición del hombre, cómo ha cambiado desde que estaba en el Edén hasta el momento en que vamos a estar en el cielo. Aquí es el cielo. Pastor, él también Sí. hablaba de algo sobre si los infantes iban al cielo. ¿O no? ¿Sí era él? No me acuerdo. Tuvo muchos errores doctrinales, ahorita los vamos a ver, ¿verdad? Ellos, así como tenían muchos aciertos doctrinales, también tenían muchos errores doctrinales. Pero eso lo que comentas, no los tendría, déjame investigar. No te digo. Pero sí creía en el purgatorio, por ejemplo, ¿verdad? Uno de los errores doctrinales. No precisamente que creía, sino más bien simpatizaba con la idea del purgatorio. Pero este hombre lo vamos a ver en el cielo. Vamos a ver en el cielo. Entonces, él empieza a escribir a raíz de estas herejías y empieza a desarrollar una teología que fue la base
de lo que nosotros ahora creemos como creyentes, ¿verdad? Que se perdió parte de esa teología por siglos, por 1000 años, y la retomaron Lutero, Calvino, Hus, Juan Hus, Zwinglio, todos ellos la retomaron en la Reforma, que los vamos a ver más adelante, allá por enero más o menos, febrero, no me acuerdo, no sé. El pecado original, el hombre nace con pecado, corrupción humana, él habla de la corrupción total. Si ustedes conocen la teología de los calvinistas, hablan de la corrupción, depravación total. El hombre está depravado totalmente. Eso no es idea de Calvino, es idea de Agustín. No puede cambiar su estado haciendo algo, no puede hacer algo para cambiar su estado pecaminoso, ni con obras, ni con penitencias, ni con indulgencias, nada. Su voluntad está corrompida. No solamente está muerto para Dios, sino que es enemigo de Dios. Él lo estipuló. Todo esto es bíblico. Todo es bíblico. Pero él lo pone de una manera que lo podemos entender, ¿verdad? Él dice: la única razón por la que el hombre cree es porque el Espíritu de Dios toca el corazón del hombre para que crea. No es un esfuerzo del hombre, sino que el Espíritu de Dios es el que toca el corazón para que crea. Fíjense nomás. Y eso dio como resultado una doctrina muy importante que más adelante la desarrollan los calvinistas, ¿verdad? Y eso es que lo que llamó él la gracia irresistible. Una vez que Dios te ha predestinado, te ha seleccionado, te ha adoptado, esa gracia es irresistible, no la puedes resistir, no te puedes hacer a un lado. Dios te va a salvar, acomode el lugar, porque Dios ya te ha elegido. Eso nunca se había escuchado y jamás se volvió a escuchar durante 1000 años en la historia de la iglesia, hasta la Reforma, la historia de la época de la Reforma con Calvino específicamente. Y fíjense esta última declaración: la salvación es un acto monoenergético. Y es una palabra medio confusa, ¿verdad? Monoenergético quiere decir, es lo opuesto a sinergia. Pues todos conocemos lo que es sinergia, o si no, al menos entendemos el concepto. La sinergia es que se colaboran 2 o 3 fuerzas y el resultante es mucho mayor de la suma de las fuerzas, ¿no? Eso es sinergia. Cuando hay colaboración de varios factores, hay un resultado mucho mayor. Él decía: no, la salvación no existe sinergia. No es la colaboración del hombre con Dios. No es que Dios pone a Cristo y nosotros levantamos la mano. Decía: no, es una decisión y un evento monoenergético que sale del corazón de Dios y donde el hombre no participa en su salvación. ¿Nosotros creemos eso, hermanos? Amén. Amén. No depende de nosotros, es totalmente Dios. Y Agustín de Hipona lo desarrolla en ese tiempo. Estamos hablando del siglo V, hermano. En el siglo V, 354 y 430, el siglo V, el cuarto y quinto. ¿Por qué se perdió en la Iglesia Católica? Es interesante preguntarse eso: ¿por qué se perdió? No es un esfuerzo del hombre y Dios para la salvación. Dios es el que hace todo y por eso nosotros somos salvos. Porque una vez que Dios te ha predestinado, te ha seleccionado, te ha elegido desde antes de la fundación del mundo, como dice la Escritura, tú eres de Él. Y aquí empieza la polémica. Bueno, ¿y aquellos que no son elegidos se van a ir al cielo? Lo tocaremos en su tiempo. ¿O por qué elige a unos y a otros no? ¿Por qué elige a unos y a otros no? Exactamente, sí. Tú dices que por qué se perdió dentro de la Iglesia Católica. ¿No será también que ellos, con los errores que cometieron, por ejemplo, aquí el libro dice que
que Agustín pues como que ponderaba mucho a la iglesia. Entonces, y luego, por ejemplo, de los sacramentos, y luego pues eso también del purgatorio. Por ejemplo, yo me pongo a pensar cómo es que si él se dedicaba tanto a estudiar la Biblia, y si fue un gran teólogo y así se le considera, cómo se equivocó en esa parte, y luego si a él se le consideraba precisamente eso. Vamos a suponer que nosotros ahorita decimos, es que San Agustín es lo máximo y todo, y él está ponderando esas cosas, pues nosotros nos iríamos detrás de todo eso, ¿no? No, claro, vuelvo al punto de que muchos de estos personajes que estamos viendo a través de la historia, y lo vamos a ver, hermano, ustedes se van a dar cuenta que grandes hombres de Dios y mujeres de Dios, con un gran temor a Dios, con una fe increíble, tuvieron grandes errores doctrinales. Y uno de ellos es Agustín. Pero aquí estamos viendo su aportación positiva a la iglesia. Ahorita vamos a ver las aportaciones negativas. ¿Qué aspectos negativos tuvo él? Que ahora lo vemos a la luz de la palabra y que lo podemos juzgar después de 20 siglos, bueno, 15 siglos después. Podemos decir, pues Agustín estaba equivocado aquí, allá. Pero acuérdense que ellos están en la oscuridad comparado con nosotros. No tienen televisión, no tienen libros. Trabajan con 2 o 3 pergaminos y con pergaminos que se intercambian entre los obispos y lo que había, ¿verdad? Y con la idea y con lo que tenían, no había comentarios. Ahorita ustedes ven Biblias que tienen comentarios, y si no entiendo un pasaje, pues veo ahí abajo, pues ahora sí lo entiendo, ¿verdad? En ese tiempo no había. Entonces sí, definitivamente cometieron errores doctrinales muy fuertes. Pero contestando tu pregunta, aquí la pregunta es ¿por qué discriminaron los gente que vivió después de él y tomaron algunas cosas de él y otras no, como esto? Lo descartaron. Sí. ¿Será porque la necesidad de poder y control de la población predominó ante? Porque ahí pues de nadie dependo para tener mi salvación. En cambio, si generan un pensamiento de que yo necesito acercarme a una persona o seguir lo que una persona dice o algo así, pues se pierde el control, ¿no? Y principalmente el Imperio Romano lo que quería era dominar y gobernar al. Exacto. ¿sí? Esa es una buena explicación, ¿verdad? Porque la iglesia quería tener el control, ¿verdad?, de la gente. Y a raíz de la doctrina basada en las obras, en la penitencia, en las indulgencias, pues mantenían a la gente súper controlada. Y todavía. Las cobraban. ¿Qué? Les cobraban, ¿verdad? Sí. Y todavía. Estamos viendo la historia tal y cual como sucedió, los hechos, ¿verdad? Pero ahora tenemos una gran ventaja, que nosotros podemos verlo a la luz de las escrituras. Y podemos discernir lo que era bueno y que era malo. Los errores de la teología de Agustín, ya nos comentó algo Ana Lucía. Creía que el bautismo era la manera de entrar en el pacto de la iglesia a través del bautismo infantil. Para ser parte de la iglesia te tienes que bautizar. Es una doctrina que prevaleció hasta ahorita, en nuestros días, en ciertas iglesias, no solamente la católica, sino hay iglesias protestantes que también practican el bautismo infantil, ¿verdad?, como los anglicanos, como los episcopales, como los luteranos, que son iglesias que salieron de la Reforma, pero se llevaron varias costumbres o doctrinas de la iglesia católica. Entonces él decía eso. Otra cosa que decía es que la manera en que el hombre puede, o el cristiano puede llevar su vida cristiana, es a través de la comunión, los elementos. Entonces por eso había que comunicar cada semana, para que pudieras tener la capacidad y el poder de llevar una vida cristiana. ¿Verdad? Porque en ese tiempo, hermanos, de hecho, hasta ahorita les comenté de Zwinglio, pero no era Zwinglio, era Wycliffe, Hus, Martín Lutero, Calvino, son más o menos los de la Reforma. Zwinglio, más adelante, hasta él
La iglesia siempre creyó esto. Y estoy hablando del siglo XVII. La iglesia siempre creyó que la comunión, el pan y el vino, tenía cierta poder o gracia que al participar le otorgaba ese poder y gracia a los cristianos. Por siglos, por siglos, por siglos. El concepto que nosotros tenemos de la Cena del Señor, que es un memorial, no fue desarrollado hasta Zwinglio en el siglo XVII, pero durante los primeros 16 siglos la iglesia creía que de alguna manera la comunión era no se ponían mucho a pensar, sino que tomaban literalmente, este es mi carne, este es mi cuerpo, lo tomaban literalmente y decían, esto es, ¿verdad? Literalmente, entonces esto me da gracia, esto me da bendición, me otorga bendición, y eso es lo que Agustín está hablando de eso. Pero era algo que se creyó por mucho, antes y después, por muchos siglos. Lo que nosotros creemos de que es un memorial, tiene 3 siglos apenas. Porque nosotros no creemos que ese pasaje se debe tomar literal, sino que Cristo está hablando de una manera simbólica, alegórica, de lo que es su sacrificio en la cruz del Calvario. Y esto solamente la Cena del Señor es un memorial, ¿verdad? Así lo predicamos nosotros, así lo practicamos. Creía en la penitencia como pago por el pecado. Si eras muy pecador, tenías que hacer penitencia, y también simpatizaba con la idea del purgatorio. Volvemos al punto, hermanos, que eran gente que grandes hombres de Dios, pero que tenían errores doctrinales. Y eso lo vamos a ver a través de la historia, y lo vemos todavía. Es increíble, muy interesante y misterioso para mí, cómo es que Dios utiliza gente que tienen un gran temor a Él, que son creyentes, pero que tienen errores doctrinales importantes. No en lo fundamental, en la Trinidad, Cristo, en la salvación, pero que tienen errores doctrinales importantes, y Dios los utiliza. Dios los utiliza para propagar su evangelio, para extender su iglesia. Es interesante, ¿no? Pero eso lo vemos a través de la historia. No nos lo explicamos, pero Dios los utiliza. Preguntas, hermanos, que hasta aquí creo que ya llegamos a lo de qué es. Comentamos era amilenialista. ¿Quién sabe qué es amilenialista? Milenios, que no hay milenios. Que no hay milenios. Que no creían en el No creían en el Que no creían en el milenio. ¿Alguien que nos pueda explicar eso? Que no creían en el milenio. Lo vimos con Manuel, ¿no? Lo vimos con Manuel. ¿No se acuerdan? Es que es lo que habla Apocalipsis acerca de que si los cristianos vamos a pasar 1000 años reinando cuando venga Cristo. Es esa parte. Y que unos no lo creen y otros que sí. Dice que no es que el milenio inició con la venida del Espíritu Santo, ¿no? O esa es otra postura. No, esa es otra postura. Sí. Bueno, esa es otra postura. Esa es ¿cómo se llama esa postura? Ahorita me acuerdo. Pero en la Biblia habla del milenio, hermanos. El milenio es esa época donde Cristo va a venir aquí a la tierra a reinar con todos nosotros. Y vamos a pasar 1000 años aquí en la tierra, donde Cristo en su segunda venida va a derrotar las huestes de Satanás, al anticristo, a todos los enemigos de Israel, y nosotros si habremos muerto, vendremos junto con él a reinar aquí en la tierra. 1000 años. Entonces, algunos toman ese pasaje literalmente. Nosotros somos una iglesia premilenialista. Creemos en el milenio, pero nos llamamos premilenialistas porque Cristo va
va a venir antes, pre del milenio. Cristo va a establecer el milenio, Él va a reinar. Agustín y otras iglesias, hay otras iglesias protestantes que son amilenialistas, dicen, no, ese pasaje no hay que tomarse literal, es algo simbólico de que está hablando del reino de Dios en su sentido espiritual, y no existe ese periodo, ni va a existir ese periodo en la historia de la humanidad como el milenio. Entonces él decía, no es literal eso. Entonces yo no creo en el milenio. Nosotros, la iglesia del primer siglo era premilenialista, como nosotros. Por eso sabían que el Señor iba a venir en cualquier momento a establecer su reino. A medida que pasó el tiempo, la gente dijo, no hay que tomar bien, muy literal ese pasaje del milenio. Y ahorita, esto que vemos, hay unos, como lo que dice Isaac, dicen que ahorita está establecido el milenio. De hecho, muchos creyeron que el milenio se estaba estableciendo cuando Constantino declaró que el cristianismo era la religión del imperio. Dijeron, ya se está estableciendo el milenio, porque el cristianismo es la religión oficial, y no solamente es oficial, sino que se persiguen y es delito los paganos. Dijeron, esto es el milenio. Entonces empezaron a vivir como si ya se estuviera estableciendo el reino de Dios. Sin embargo, ¿por qué somos nosotros milenialistas, hermanos? Porque ustedes ven que el diario de Chihuahua, el Heraldo de Chihuahua, las noticias de López Dóriga son premilenialistas ellos también. Porque este mundo no tiene remedio. Cristo tiene que venir a componerlos. Usted lo ve en los periódicos. Vamos al caos. Yo en lo personal creo que el Señor viene en los próximos 30, 40 años. Y se los he dicho a mis gerentes de departamento. Octavio es el testigo. Aguas, porque el Señor ya viene en 30, y ellos no son creyentes. Pero Octavio se los digo. sí. Octavio es el único creyente. Entonces, porque lo puedo ver en los periódicos electrónicos y de papel, en los medios, en los noticieros, de que este mundo no tiene remedio. Cada vez la maldad se ha multiplicado, y es una de las profecías de Mateo 24. La maldad se multiplicará. Es una evidencia de que el Señor ya viene y que estamos en los últimos tiempos. De una manera exponencial, la maldad se ha multiplicado. Entonces, por eso nosotros creemos que no se va a establecer el milenio si no viene el Señor. Entonces, por eso creemos por eso sabemos y creemos que sabemos que somos premilenialistas, porque Cristo tiene que venir antes a establecer el milenio. Solamente con el poder de Jesucristo y derrotando las huestes del demonio, demoníacas, solamente así se va a poder establecer un reino de Dios completo aquí en la tierra. Por eso somos premilenialistas. Él decía, no, esos versículos son literales. Terminamos con Agustín de Hipona. Recuerden a Agustín de Hipona por 2 libros. Un libro muy famoso que se llama La Ciudad de Dios. Todavía lo publican. Nosotros lo tenemos ahí en la biblioteca. Yo no lo he leído. Virginia, creo que sí ya lo he leído. No, unas partes están pesadas. Es un libro muy pesado, grueso. La Ciudad de Dios, de Agustín. Y el otro, donde habla de su testimonio, se llama Confesiones. Confesiones de Agustín. 2 libros muy importantes. Y hasta ahí llegamos con Agustín de Hipona. Seguimos con otra característica de esta era, y es las misiones a las tribus bárbaras. Esto está un poco confuso, no vamos a pasar mucho tiempo porque no es relevante, pero sí para que entendamos toda la historia de la iglesia por dónde se fue. A raíz de la caída del Imperio Romano, empezó a haber divisiones entre las diferentes regiones, y hubo varias tribus bárbaras que invadieron lo que era el Imperio Romano. El Imperio Romano es este que está de color naranja oscuro, ¿verdad? Y estas tribus bárbaras
los hunos, los suevos, los sajones, los anglosajones, de ahí vienen los ingleses, los putos, los escoceses, escotos, los vándalos venían desde acá, conquistaron lo que es España y todo lo que es el norte, los visigodos básicamente lo que era Italia. Entonces el Imperio Romano prevaleció aún con la invasión de los bárbaros, pero porque los bárbaros no eran sofisticados, no tenían una cultura muy sofisticada y les gustaba mucho lo que veían con los romanos. Entonces lo que hicieron ellos es lo que hacían era invadir una ciudad, la saqueaban, pero no destruían la ciudad y no mataban a la gente como eran los persas, que ellos saqueaban la ciudad, destruían la ciudad y mataban a la mayoría de los habitantes. Los bárbaros no eran así, porque ellos admiraban la cultura de Occidente, la de los romanos. Entonces lo que hacían era participar de los beneficios de la cultura, ¿verdad? De tal manera que los bárbaros se romanizaron, hablando latín y olvidaron sus lenguas, y acabaron por aceptar la fe de los pueblos conquistados. Entonces vemos a toda esta gente que son los vándalos en el norte de África, los visigodos en España, y los 7 reinos de los anglos y sajones en Gran Bretaña, los francos en Galia. Los francos son de donde vienen los alemanes y todos ellos, que es el territorio, y los ostrogodos en Italia, ¿verdad? Entonces, por eso no desapareció el Imperio Romano, porque, como les digo, estas tribus pues se robaban el dinero básicamente, pero no mataban a la gente y no destruían los monumentos, destruían todos los importantes edificios que tenían los romanos, ¿verdad? Entonces, el Imperio Romano cayó en el 410 con la caída de Roma por los visigodos, y como en ese tiempo ya se empezaba ya a dividir el Imperio Romano, no solamente en términos de control, sino también en términos doctrinales, y todo el este de Europa, toda esta región era arriana, y todo lo que era el norte de África. Entonces muchas de esas tribus fueron hasta cierto punto evangelizados, pero por una doctrina arriana. A ver, si recuerdan qué era lo que decía Arrio. Lo vimos la semana pasada. Sí, la semana pasada. Arrio decía que Cristo había sido creado. Bueno, que Cristo no era Dios, que Él había sido creado, y los arrianos actuales son los testigos de Jehová. Esos son. Entonces, pero poco a poco los bárbaros, las tribus, se fueron no solamente integrando al Imperio Romano y hablando su idioma, sino que también se empezaron a convertir. Y por eso, y esto fue porque hubo una intención, un programa, una intención real de predicar a las tribus. Acuérdense, hermanos, que a raíz de que tenemos el cristianismo imperial y que se dicta por decreto que todos son cristianos, pues ya no había a quién predicarle, ¿verdad? Ya no había a quién predicarle. Nosotros predicamos aquí porque sabemos que hay gente que no tiene a Cristo, ¿no? Que puede profesar otra religión, pero sabemos que ellos no tienen el evangelio. Pero cuando se dicta que ya todos son cristianos y todos dicen yo soy cristiano porque si no me matan, pues ya se acabó la predicación. Pero a raíz de que estas tribus invaden el Imperio Romano, otra vez resurge las misiones. Y eso es lo que sucede durante este periodo, misiones. Empiezan a evangelizar las tribus bárbaras. Algunas tribus eran totalmente paganas y algunas tenían influencia del cristianismo arriano, que les gustaba a las tribus de ese tiempo porque veían en Jesucristo
un líder que había sido criado y que había conquistado al demonio, al diablo, y eso se identificaba con ellos, ¿verdad? Pueden verlo. ¿Alguien vio la película no sé cómo se dice, no sé cómo está en inglés, digo en español, Braveheart? ¿Cómo se llamó en español? Corazón valiente. ¿Corazón qué? Valiente. Ok. Exactamente. Él era de acá, de los escotos, y donde fueron evangelizados, y pueden ver en la película que para todo la cruz, y se comendaban a la cruz para a la hora de atacar y cosas así, pero era un evangelismo incipiente, ¿verdad? Muchos de ellos no eran creyentes, ¿verdad? Ese es el tipo de tribus de las que estamos hablando de este tiempo, ¿verdad? Algunos venían desde muy lejos de acá de Asia. Los unos pues eran asiáticos, de los mongoles, ¿verdad? Muy bien, hermanos. Entonces, lo que empezaron a hacer es predicarle a las misiones. Entonces, pues el famoso San Patricio, el día de San Patricio, ¿qué día es? ¿No se acuerdan? 17 de marzo. 17 de marzo. En Estados Unidos es un Una día fiesta. festivo. Es como el 5 de mayo. También el 17 de marzo, todo el mundo se viste de verde, el día de San Patricio. San Patricio fue a predicar a Irlanda, a la isla de Irlanda, ¿verdad? Aquí. ¿Saliendo de dónde? Él era inglés y fue capturado y hecho esclavo por los irlandeses. Se escapó y se convirtió al Señor, ¿verdad? Duró como 3 meses para llegar otra vez a Inglaterra. Durante las noches soñaba que veía a los niños irlandeses irse al infierno, gritando, sufriendo, y dijo: yo tengo que ir a predicarle a los irlandeses. Y se regresa. Durante el tiempo que es esclavo aprende el idioma irlandés y regresó a anunciar el evangelio a esa isla, a esa parte de Europa. Empieza a haber eventos de predicación, eventos de misiones, cosa que para nosotros es algo muy natural, pero que desapareció un tiempo a raíz de que el imperio se había convertido al cristianismo, porque todos eran cristianos. Otra persona, Bonifacio de Alemania, él predicó en la parte de Galia, toda la parte germano-franca, y de hecho vamos a hablar sobre Gregorio el Grande. Se dice que ustedes hay métodos para predicar a Cristo, pero este señor sí que se voló la barra. Las tribus de Alemania, allí de los bárbaros de esa área, adoraban al dios Thor. Entonces tenían un roble muy grande y adornado por ese dios, y ahí lo adoraban, era una deidad que ellos adoraban. Pues este señor llegó con hacha en mano. Ustedes dirán si no, los métodos evangelísticos que tenían. Hacha en mano. Agarró y empezó a cortar ese roble y lo tumbó. Y dijeron: no, dijeron los bárbaros, ahorita le va a caer un relámpago, un rayo a este hombre y lo va a matar Thor. No pasó nada. Él les predica a Cristo y con la madera de ese roble empieza a construir niños. Entonces, Dios se mueve de una manera misteriosa, ¿verdad? Y se convierte al Señor. Se convierte al Señor porque ve que su Dios pues no existía. Era una falacia. Agustín es otro Agustín, no es el Agustín de Hipona, es otro que se va a Inglaterra. Él era un monje benedictino, precisamente, que fue a evangelizar la isla de Inglaterra, que era pagana totalmente, ¿verdad? Se llevó varios monjes para tratar de convertir a esos paganos sajones. Y este es el patrono de Irlanda, este es el patrono de los alemanes, y este es el patrono de los ingleses, ¿verdad? Agustín de Canterbury se llama. Ese es el nombre.
Entonces se hacen fuertes programas de evangelización dentro de las tribus bárbaras y eventualmente dejan el arrianismo y siguen la doctrina ortodoxa, o sea, lo que nosotros creemos, que Cristo es Dios y que Cristo es hombre totalmente, ¿verdad? Como les digo, este es un punto que tratamos así rápidamente, pero que es importante que veamos que a raíz de que el Imperio Romano cae y empieza a dividirse toda Europa y empiezan a hacerse grupos y reinos pequeños gobernados por estas tribus, muchos de ellos y otros por romanos que ya empezaron a mezclarse con las tribus bárbaras, empezó esas divisiones geográficas, pero sí continuó el evangelio, continuó la evangelización dentro de esos reinos. Pastor, pero dentro de esa evangelización, que unos iban a Alemania, otros a Inglaterra, si se convertían en patronos, pues caían también en una práctica incorrecta, ¿no? No, eso de los patronos es ahora. No, o sea, pero no es ahora, es desde hace mucho que a los No, sí, mucho pero tiempo. recientemente, en ese tiempo no los convertían en patronos. Eso se tergiversó ya después. Sí, más adelante. Sí, eso ya fueron costumbres más modernas, ¿verdad? Pues San Patricio fue el que inició la evangelización en Irlanda. Pues él es nuestro santo patrón, ¿verdad? ¿Y por qué el 17 de marzo? No sé. Marilena, ¿tú sabes por qué es la fecha esa? No, yo nomás sé que es el día, pero no sé. ¿Tú eres irlandesa o qué? No. Si es de Irlanda, dice que en Estados Unidos pues es como si fuera 4 de julio, porque si realmente es de Irlanda. Porque hubo muchos inmigrantes irlandeses en Estados Unidos, sobre todo en la parte este, en la costa este, Nueva York, New Jersey, toda esa área, Massachusetts. Todo eso se pobló principalmente por irlandeses. Muy bien. Si han visto la película Titanic, ahí pueden entender. Un horizonte lejano. Esa también. Ahí todos los irlandeses iban en el compartimiento de abajo, ahí donde iba Leonardo DiCaprio. Ahí iban todos los irlandeses. Pero no creo que en esta iglesia está prohibido ver películas. Muy bien. Muy bien. Otra característica de esta época, hermanos, es el surgimiento del papado. Y esto es muy importante. ¿Cuándo surgió? ¿Cuándo se le habló, se le nombró al Papa como tal? ¿Cuándo fue el Papa Papa? ¿Va? ¿Cuándo se convirtió a... ¿Cuándo cuándo se le llamó al obispo de Roma Papa? Entonces, eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? ¿Cómo es que surgió? ¿Cuáles fueron las condiciones que se dieron para que surgiera lo que es el papado que conocemos hoy? Que hasta hoy en día tenemos papa todavía, ¿verdad? Una es que la ciudad de Roma tuvo preeminencia sobre el resto del Imperio Romano, porque por alguna razón allí era el Imperio Romano por muchos años. Después, más adelante, Constantinopla fue la capital del Imperio Romano, pero por muchos años. Entonces había allí esa costumbre, esa preeminencia que tenía Roma sobre el resto de las ciudades del Imperio Romano. Y segundo, una de las cosas es que vivían muchos cristianos allí. Vivían muchos cristianos y se cree que Pedro y Pablo fueron enterrados allí. Bueno, Pablo, al menos podemos inducir a través de las escrituras que Pablo murió allí, porque él fue ya llevado hasta Roma y fue encarcelado, y ya se deja de oír de él, y se supone a través de las escrituras que él murió allí, juzgado y sacrificado. De Pedro no hay evidencia, pero la tradición dice que sí, también ahí, que Pedro también murió allí y que él murió, lo crucificaron, pero boca abajo.
Entonces, el hecho de que Pedro y Pablo hubieran muerto ahí, que fueron de los grandes personajes de la iglesia del primer siglo, eso le daba mucha relevancia a la ciudad de Roma. Entonces, eso contribuyó mucho a lo del inicio del surgimiento del papado, porque era la ciudad más atractiva de Europa, la ciudad más carismática, como la Ciudad de México, donde están concentradas todos los poderes del gobierno, están concentrados en la Ciudad de México, ¿verdad? No se puede hacer nada. Si quieren arreglar algo ya de una manera compleja, hay que ir a la Ciudad de México, cosa que, por ejemplo, en Estados Unidos, pues no, el gobierno está disperso en todo su territorio, ¿verdad? Aquí no está concentrado ahí en la Ciudad de México, en todas las oficinas principales del gobierno. Otra factor que contribuyó para el surgimiento del papado, se había dividido el Imperio Romano, y a raíz de eso lo que hace el emperador es que dice: vamos a mover nuestra capital a la ciudad de Constantinopla. Constantinopla es el día de hoy Estambul, y si ustedes ven un mapa, podrán ver por qué las razones de que se haya movido en la capital del Imperio Romano a Constantinopla, porque era estratégicamente te ofrecía mejores ventajas para los romanos, para poder ir hacia Asia, Europa, y poderse defender de los bárbaros, de las tribus bárbaras. Entonces, allí podían enfrentar a sus enemigos. Entonces el emperador, para poder exaltar y hacer que esto funcionara, antes de que fuera Constantinopla, fue parte de la capital del Imperio Bizantino, un imperio persa, y se llamaba Bizancio, creo que sí. Después fue Constantinopla y ahora la conocemos como Estambul. Entonces dijo el emperador: ahora Constantinopla tiene mayor relevancia que Roma, y habiendo declarado eso, y sabiendo que Roma estaba un poco al este, aislada, ahí en Italia, dijo: Roma va a desaparecer como capital, como la importancia que tiene va a desaparecer, ¿verdad? Entonces, otra cosa muy importante que sucedió, ¿se acuerdan de Teodosio? Teodosio fue el emperador que dijo: es ilegal ser pagano, ¿se acuerdan? Él fue el que dijo, y dijo él, declaró que Constantinopla tomaba supremacía sobre el obispo de Roma porque su ciudad era la nueva Roma. Esto lo declaró y emitió un edicto para ello. O sea, no solamente lo declaran, sino que desde el punto de vista de gobierno dictan y declaran que Constantinopla ahora es la capital del Imperio Romano y tiene supremacía sobre Roma. Entonces, pero fíjense lo que sucede, ¿verdad? A raíz de eso, acuérdense que en el 381 hubo un concilio, el concilio de Éfeso. Ese fue el segundo concilio de los 4 que vimos, ese fue el segundo. A raíz de eso, ese concilio, lo curioso es que ningún obispo italiano fue invitado en ese concilio que vimos. Ningún obispo, había obispos de África del Norte, de lo que era Palestina, de lo que era Europa Oriental, pero ninguno de Europa Occidental, ningún italiano estuvo allí en ese concilio. Y allí se declaró, por el obispo de Roma, declaró, a raíz de que ahí se declaró que Constantinopla tenía supremacía sobre Roma, Dámaso, que era el obispo de Roma, dijo: no, por primera vez en toda la historia, nunca antes, en siglos anteriores, en ese año, en el siglo IV, por primera vez, alguien pronuncia, el obispo de Roma dice: no, la iglesia santa de Roma, romana, tiene preeminencia sobre las demás iglesias. ¿Por qué? Porque no es una decisión senatorial, una decisión de gobierno, sino que tiene su supremacía radica en las palabras de nuestro Señor Jesucristo,
y citó Mateo 16, del 18 al 19. Por primera vez, este señor fue esto del papado no empezó de la noche a la mañana, fue como una bola de nieve. Una bola de nieve que empezó a crecer, a crecer, a crecer, y esto fue el inicio. Al ver que querían quitarle el poder o la preeminencia que tenía Roma, Dámaso dijo, no. Como dijo un político muy famoso, ¿para qué brincarse dando el piso tan largo? Digo, no se hagan bolas, otro político de que dijo, ¿verdad? No se hagan bolas, ¿verdad? ¿Quién dijo? Salinas, ¿verdad? Dijo, no, nosotros tenemos supremacía sobre Constantinopla porque el Señor Jesucristo lo dijo. ¿Y qué dijo en Mateo 16, 18 al 19? A ver, alguien que lo lea, hermano. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y lo que dice este obispo de Roma, dice, por primera vez se interpreta que este versículo donde le habla el Señor Jesucristo a Pedro, se interpreta que la palabra roca se refiere a Pedro. Por primera vez en la historia de la iglesia. No es cierto, como la Iglesia Católica puede argumentar, que el papado empezó desde Pedro. Fue hasta el siglo IV cuando se empezó a hablar sobre eso. Fue hasta el siglo IV. Entonces, y decía él, puesto que el Señor lo declaró, nosotros, y porque Pedro está enterrado aquí en Roma, nosotros, todos los obispos que ha tenido Roma, somos sus sucesores, y entre ellos él, ¿verdad? Entre ellos Dámaso, por primera vez. Bueno, pero ahí sí yo tengo duda con eso, porque la Iglesia Católica pues está basada en lo que es el Papa y en Pedro sobre todo. O sea, ahí está mal, está bien, o qué diferencia hay o porque ustedes esa postura no la manejan como cristianos. No, porque esto, qué bueno que comentas eso, porque si el Señor hubiera tenido la intención de que Pedro fuera el fundamento, la base, el fundamento de la iglesia, hubiera dicho, y también te digo que tú eres Pedro, y sobre ti edificaré mi iglesia. Sin embargo, usa otro pronombre sobre esta roca, que él está hablando de sí mismo. Entonces el argumento de la Iglesia Católica no tiene validez hermenéuticamente, exegéticamente, lingüísticamente no tiene validez. Ahorita vamos a ver algunas situaciones de eso. Entonces no, por eso nosotros no creemos en el papado, ¿verdad? No hay tal sucesión. Sí. Es que había un juego de palabras, ¿no? Porque le dice, tú eres, o sea, Pedro era piedra, pues habla de una piedra, como que está haciendo un juego de palabras ahí, y lo dice, y sobre esta roca, y la roca, como es el Antiguo Testamento, pues hablaba de Cristo. De Cristo, exactamente. Sin embargo, Dámaso fue el primero que decir, no, aquí Jesucristo está hablando de Pedro, y como Pedro aquí murió, todos los sucesores de Roma, de los obispos que ha tenido Roma, que han sido sus sucesores, y por lo tanto nosotros tenemos preeminencia sobre Constantinopla. Ahí empezó. Más adelante vamos a ver otras cosas, ¿verdad? Pero era para quedarse con la preeminencia de Exacto. una ciudad sobre otra, no Sí. tanto Sí, por ahí la- lo vamos a ver que parte del interés era la cuestión política. Pero lo interesante es esta declaración. Las demás iglesias no lo creyeron, nomás él lo creyó. Pues es que él era el que seguía. Así, él era el que se está autonombrando. Las demás iglesias no, porque él se está diciendo, no, nosotros somos. Entonces, todas las iglesias de Asia, todas las iglesias se van a poner el Ave María y otras cosas, ¿no? Pero al inicio eran puros salvos. Y a Gregorio se le atribuye este invento, la alabanza
dentro de la iglesia. A tal grado que todavía existe, ¿no? Todavía existe. Sí, es interesante escuchar esta música porque si son salmos, pues son bíblicos, no es ningún problema, nomás hay que saber latín para saber si es algo del Ave María o si es, si es un salmo, ¿verdad? Entonces saber qué es lo que están cantando, así que tener cuidado con estas cosas, ¿verdad? Pero la música es hermosa, la música es hermosa. Yo cuando estuve en Bellas Artes un tiempo y dentro de la historia de la música nos dieron esto, y desde allí, allí es cuando yo por primera vez estuve expuesto al canto gregoriano y me gustó mucho. Me gustó mucho, que tengo varios CDs de música gregoriana, pero no sé latín, así que tengo que tener cuidado con eso. Existen también misas gregorianas, o sea, dentro de la Iglesia Católica, y eso los sacerdotes lo hacen, o sea, con la gente que es católica, ¿verdad? Cuando muere una persona, son 30 misas seguidas. Yo te digo porque a mi mamá se las mandó a hacer cuando falleció, o sea, en el 30º día, el derechito al cielo, si estaba en el purgatorio. Sí, entonces es la creencia que ellos tienen. Entonces, ahorita me acordé, ahorita que dices los cantos gregorianos, me acordé, o sea, existen misas también. Bueno, pues él es el que inventó, o más bien rescató, la alabanza cantada dentro del culto cristiano. Ahorita nosotros ya tenemos hasta batería y requinto y todo. Bueno, en ese tiempo esto era radical, hermano, porque no había antes nada. Esto fue radical en ese tiempo. Más adelante vamos a ver cómo se evoluciona la música cristiana dentro del culto, a tal grado que pues, hay cultos donde hay hasta rock. Bueno, los primeros pioneros para mandar misioneros por toda Europa, mandó precisamente a Agustín a Inglaterra, él fue el que lo hizo. Y lo que pasó es que se dice que estaba una vez en Roma y vio a un niño anglo, un güerito, ojos azules, güerito, era un esclavo. Y dijo, ¿quién es este niño? Y le dijeron, es que es un anglo de Inglaterra, de la región de Inglaterra. Dice, no puede ser un anglo, él es más bien un ángel, un niño tan hermoso, no puede irse al infierno. Y mandó a Agustina que predicara en Inglaterra. Fíjense qué curioso la anécdota esa, ¿no? De que a raíz de que vio un esclavo, un niño anglo, mandó a misioneros a Inglaterra. Pero podemos ver aquí algo que empieza a tergiversarse fuertemente dentro de la Iglesia Católica. Dentro de la Iglesia él se inclinó por la adoración de los santos, las reliquias. No sé si entendamos qué es una reliquia. ¿Qué es una reliquia? A ver si alguien nos puede explicar. ¿Cómo no? No, es una parte de un cuerpo, de una ropa de una persona que se consideraba santa. Sí. De primero, segundo. Sí, hay de niveles, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. El nivel más alto es un pedazo de cabello, uña o carne de un santo. El segundo nivel es un vestido. Tercer nivel, un mueble o algo así. Como la de Notre Dame, creo que dicen que está ahí un clavo de la cruz de Cristo y hay otras dos, pero no, hay muchas reliquias por todos lados. no, me refiero a la de Notre Dame en París. Ok, sí, sí es cierto. Entonces, él empezó a inclinarse por la adoración de las reliquias, esos hombres, santos hombres de Dios que habían pasado. Habló sobre, él determinó y dijo, Agustín empezó a coquetear con el concepto del purgatorio. Gregorio dijo, sí existe el purgatorio. Él lo declaró. A partir de ahí, oficialmente, el purgatorio existe en la iglesia de la iglesia. Y él fue el primero que se pronunció de que los papas no fallamos. Somos infalibles, ¿verdad?
Bueno, pero lo del purgatorio, ¿de dónde salió? ¿En base a qué? No sé, fíjate. No, Buena pregunta. o sea, lo de que escribió Dante Alighieri del infierno y del purgatorio, eso fue después, ya mucho después, pero ¿Tú sí sabes? Es que interpretan el pasaje donde el que debe y que le dice no saldrás de ahí hasta que pagues, y que va a ir a la cárcel, y le dice no saldrás de ahí hasta que pagues cada centavo que debes. No se interpretó como que era una especie de detención, una sala de detención. Estado intermedio, ¿no? Así es. No, Fíjate pero que también esa interesante, no parte de la sabía. Biblia donde dice que van a ser salvos, pero así como por fuera. De panzazo, Sí, como diciendo, como de panzazo, pero yo creo que necesitan quemar una parte de ellos antes. O sea, han de tener algo, si se meten al vaticano.com, ahí viene toda la doctrina de la Iglesia Católica. Porque yo he predicado con eso a los católicos y les he dicho, tú no conoces tu iglesia, mira, aquí dice, no, es que me han dicho, no, es que la Iglesia Católica no cree en eso. No, aquí dice. Ahí está. El libro del catecismo católico. Entonces, ahí, ahí viene toda la doctrina católica, ¿verdad? Sí. Y el purgatorio pues se basa en algunos versículos, sí. Me imagino. No lo he estudiado. Es el sinónimo de libros. O en el seno de Abraham. El seno de Abraham, pues, Donde pero ahí están sufriendo y otro está bien. Ajá, por eso es el purgatorio, o sea, no es cierto, sino en el bien y no es el cielo. ¿Tuvieras que? Esa es toda una doctrina que necesitamos. Eso, pero yo sé, pero igual. Necesitamos explicarla. No, pero no es eso. Al menos, bueno, Yo tampoco hay que lo creo. explicarlo, ¿verdad? No tocaste eso en la doctrina. No, ese no. Pero sí es un buen punto que sería bueno. Finalmente, hermanos, entonces a partir de este señor es que el papado se consolida y a partir de allí todo mundo acepta que el obispo de Roma es el padre de la iglesia. Tiene preeminencia sobre todos y toda la iglesia cristiana de ese momento, de todas las regiones de Europa, la aceptan como tal, a partir de Gregorio el Grande. ¿Y las vestiduras? Las vestiduras. Sí, ya ves que tienen La mitra. en la mitra y el pectoral, Los colores. pues a lo mejor sale desde antes de por el, como copia del culto, vamos a decir judío, porque ya también los sacerdotes tenían esa vestimenta y tenían esa santidad a Jehová y todo eso. Sí, es una copia de Sí, es una de los sacerdotes judíos, ¿no? Finalmente, hermanos, esta declaración es muy importante. Era lo que hablábamos al principio. Vemos que a lo largo de toda la historia, y lo vamos a ver, y no solamente con aquí todavía estamos en la era de que ya empieza a definirse la iglesia como iglesia católica, lo que conocemos como iglesia católica. En los primeros 4 siglos era la iglesia cristiana. Ahorita ya empezamos a ver ya una definición más de lo que es la iglesia católica y todos los errores. No deberías decir católica romana. Católica romana. Porque católicos, Sí, pues seríamos todos. sí. Es universal. Pero católico romana ya no hay. Entonces, a través de la historia, no solamente dentro de la iglesia católica, sino dentro de los protestantes, vamos a ver hombres temerosos de Dios, bien intencionados, que aman al Señor, con errores doctrinales importantes, no fundamentales, que Dios los usó de una manera fuerte, importante. Lo vamos a ver, pero a través del tiempo la iglesia sufre esas consecuencias de sus errores doctrinales, a tal grado que todavía en este momento estamos sufriendo esos errores. Lo vemos, esos errores que empezaron con una pequeña interpretación y que eventualmente se fueron desviando y son una gran diferencia a lo que es la Biblia. Sí. Tengo una conjetura muy personal con lo que ahorita comentaba sobre por qué pasa esto, por qué se separaron. Porque si eran personas inspiradas por Dios y luego de repente con
idea así totalmente errónea o diferente, ¿verdad? A lo que se decía. Me pongo a pensar en lo que dice usted, que primero había la necesidad de predicar el evangelio y luego se institucionaliza, entonces ya no era necesario. Entonces probablemente era necesaria esa separación para que el evangelio siguiera predicándose de manera pertinente. Sí, de hecho, no crean que la ausencia de persecución es una bendición, es todo lo contrario. La iglesia se ha purificado, ha sido más entregada y más santa en tiempos de persecución. Cuando todo está saliendo bien y tenemos una bigamia con el gobierno, no solamente con Cristo, sino con el gobierno, con el Estado, las cosas empiezan a remontar, se empiezan a tergiversar, a desviar totalmente. Pero Dios los usó, Dios usó a esas gentes. No puedo decir que son inspirados, fueron usados por Dios. Dentro de sus errores doctrinales, escriturales, fueron usados por Dios, pero esos errores que cometieron, como Gregorio, que dijo, el purgatorio existe, y a partir de ahí se toma como un dogma de fe en la Iglesia Católica hasta nuestros días. Él fue. Sí había habido idea del purgatorio desde antes, pero el que lo dictaminó y fue ley, fue Gregorio. Y todavía lo sufrimos, porque la mayoría de nuestra gente, de nuestro pueblo, cree en el purgatorio. Está confiando. Está confiado en el purgatorio, que ahí pues van a pasar unos años, no sé. Entonces, pero esto no es solamente con los católicos, lo vamos a ver con protestantes que tenían problemas doctrinales importantes. Vamos a ver cómo se ha hecho que esas desviaciones doctrinales incipientes se ramificaran y tengamos problemas serios doctrinales en varias iglesias cristianas, errores doctrinales a raíz de hermanos bien intencionados, temerosos de Dios, pero no interpretaron, no discernieron la voluntad de Dios.